Bueno, recibimos con gran placer al poeta, historiador, novelista, Premio Nacional de Literatura, además de político de larga data, el licenciado Tony Raful. Un placer realmente encontrarnos con usted acá con Punto y Coma. El placer es mío, Trifolio. Usted sabe los lazos que nos unen desde hace tantos años. Y es un honor participar en este programa. Abierto, transparente, crítico. Es muy importante como contribución a la formación de la conciencia ciudadana en la República Dominicana. ¿Qué le llevó realmente a Tony Raful al campo de la poesía, al campo de las novelas? ¿Cuál fue la motivación? Acuérdate que yo soy producto de una generación de dominicanos que afloró a la vida pública, a la vida nacional, al calor de los acontecimientos históricos que dieron fin a la dictadura de Trujillo en 1961. Yo era un niño, pero todo aquel proceso fue de alguna manera, digamos, un elemento constituyente de una nueva conciencia política nacional en el país. Entonces, uno de los elementos clave del desarrollo de esa nueva conciencia y de esa libertad que se vivió a raíz de la muerte de Trujillo en este país, de todo el proceso tortuoso, si se quiere, de los años 60 en el país y de los años 70, estuvo imbuido básicamente por una apertura, digamos, a la literatura, a la cultura en sentido general. Se crearon los grupos culturales, se crearon los clubes culturales, se crearon organizaciones para estudiar y conocer toda la tradición literaria latinoamericana y mundial. Conocimos los grandes nombres de la literatura en poesía, en teatro, en música, en escultura, en todos los elementos que configuran las bellas artes, y aquello fue un elemento vivificador. Era como asomarse por primera vez a la vida, era como inaugurar, era como estar en el primer día de la creación, en términos supuestos y figurados, para conocer todo aquel mundo que desconocíamos, porque la dictadura de Trujillo anulaba cualquier posibilidad de entrar en contacto con las grandes fuentes universales de la cultura. Habían libros que no podían leerse en la República Dominicana, o sea, había censura. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, libros como los de Pablo Neruda no podían leerse en la República Dominicana. Libros, por ejemplo, de un filósofo positivista argentino como José Ingeniero no se leían en la República Dominicana. Toda aquella literatura que se entendía que de alguna manera difería de los cánones establecidos por el régimen dictatorial de Trujillo, afloró de manera súbita, abierta en la República Dominicana. Yo era un niño en esos momentos, pero me asomé a la vida a través de aquel movimiento, aquel despertar de conciencia que hubo en la República Dominicana, y prácticamente siendo muy niño, apenas ingresando a los estudios intermedios y de bachillerato, me integré de lleno a todos los focos culturales que se abrieron en la República Dominicana, y tengo recuerdos muy gratos de aquel proceso. Entonces ellos fueron formando el sedimento, o sea, la base que me serviría, digamos, como elemento catalizador de todo el proceso del conocimiento, de la racionalización, o sea, y de la opción política también, cómo no, o sea, toda aquella ilusión que de alguna manera albergó la juventud dominicana en los procesos democráticos de los años 60, 70, y que tuvieron su máxima expresión, yo diría, en la lucha por la constitucionalidad en 1965 y en defensa de la soberanía nacional. Usted es un intelectual polifacético, ya lo decía, novelista, poeta, historiador, político y Premio Nacional de Literatura. ¿En cuál faceta realmente se siente más realizado Tony Raful? Bueno, hay dos vertientes que son fundamentales. Hay una vertiente que es la vertiente de servicio, la vertiente social, o sea, en la que uno se siente que contribuye a la búsqueda de soluciones permanentes a la crisis que ha padecido nuestro pueblo durante toda su historia. Cuando hablo de crisis, no solamente me refiero a crisis material, económica, sino también a crisis espiritual. O sea, la necesidad de reafirmar el ser nacional, la reivindicación de los valores que conforman el elemento de la identidad patriótica dominicana. Entonces, la política me sirvió de base, lógicamente, para impulsar el proceso de participación en las luchas sociales y, por lo tanto, identificación. Hubo realización, sobre todo en el momento en que de alguna manera y en alguna coyuntura yo fui parte de ese proceso determinante para la producción o para la creación de un clima de garantías constitucionales y democráticas en el país. Pero por otro lado está la vocación es literaria, la vocación es cultural, la vocación es un elemento que está íntimamente vinculado, intrínsecamente vinculado, digamos, a los deseos, a los sentimientos más profundos del alma de un ciudadano. Entonces, en la literatura yo encuentro, digamos, todo el horizonte
Allí está todo el bosque de realizaciones a través de las cuales yo me identifico y sobre todo con esos diferentes géneros, la poesía, la literatura en sentido general y los diferentes géneros. Me realizo porque es un mundo totalmente distinto, es un mundo en el que yo transito libremente. O sea, no tengo que rendirle cuenta a nadie que no sea al propio desarrollo, a la propia sensibilidad adquirida en ese proceso. ¿Y cuál resulta más exigente realmente de esas facetas? Desde el punto de vista del rigor académico, la literatura. O sea, la literatura exige rigor. No todo el mundo escribe, pero todo el mundo no produce. O sea, para producir, digamos, obra con requisitos mínimos elementales, tiene que haber formación, tiene que haber conocimiento, tiene que haber seguimiento de las pautas trazadas, digamos, por la normativa. Entonces, en ese aspecto yo me he visto siempre obligado a cumplir con esos elementos constitutivos y escribir de acuerdo a esas normas, a esos establecimientos o requerimientos de formación. Por lo tanto, es mucho más exigente. Pero la otra actividad es una exigencia diferente. Es una exigencia con el país, con los ciudadanos, con los deberes políticos y sociales, con las luchas sociales, con el adesentamiento de la nación. O sea, y ahí desata contradicción con intereses, o sea, hay enfrentamiento de fuerza. Uno no le cae bien a todo el mundo, uno no le puede gustar, porque no siempre coincide con todo el mundo. Siempre el criterio es un ejercicio de libertad y por lo tanto de disensión. O sea, cuando hay unanimidad en el criterio es sospechoso. O sea, estamos en camino de un proceso de dictadura o de un proceso, digamos, de castración del alma nacional o del alma individual. Entonces, en ese aspecto, la política lo que me permitió y me permite, pero sobre todo me permitió crecer desde el punto de vista de mi contacto, de mi vínculo, digamos, con la gran masa del pueblo dominicano, en momentos claves, digamos, de la lucha por la democracia en este país. Me dio y me ha dado satisfacciones enormes. Lógicamente, en el ejercicio de la actividad política, uno está expuesto a errores, no siempre uno acierta, digamos, con el pensamiento o la acción de vida en una coyuntura determinada, pero la intención sí es válida. O sea, la intencionalidad, que es lo que hay que juzgar en cada uno de los procesos. Yo creo que he sido consecuente, digamos, con el punto de vista más progresista o de vanguardia de la sociedad dominicana, que ha exigido siempre un país mejor, un país distinto, un país con mayor acceso y participación de los sectores más empobrecidos de la sociedad en el disfrute de las riquezas y de los bienes, en la repartición equitativa, o sea, en una redistribución, esa es la palabra adecuada, de los recursos y de las riquezas de un país. O sea, yo creo que identificado en esa posición hemos transitado libremente. En cuanto a la literatura no tiene fin. O sea, la literatura es un proceso emocionante, extraordinario, intenso, a través del cual yo he realizado, digamos, el ser interior. Todo el mundo tiene un ser exterior y un ser interior, o sea, el ser objetivo y el ser subjetivo. O sea, hay un ser muy profundo, que es el ser de la conciencia íntima. O sea, yo creo que a través de la literatura y de la cultura yo he logrado alcanzar los niveles necesarios para poder identificarme, digamos, con ese ser más profundo de la conciencia humana. Usted ha sido distinguido en justicia, ¿verdad?, como Premio Nacional de Literatura. En realidad, ¿qué usted le sugiere a los miembros de las nuevas generaciones, ¿verdad?, para alcanzar esa importante distinción en la sociedad dominicana? Bueno, formación y constancia. O sea, de nada te vale tener formación cultural o intelectual si no hay constancia. O sea, si tú interrumpes el ciclo de esa formación. La formación se adquiere en literatura a través, lógicamente, de la lectura constante, de cultivar la lectura, de escoger los mejores clásicos, o sea, en diferentes géneros, en diferentes tópicos de la literatura universal, de aprender constantemente, de renovarse. O sea, por supuesto, hay que tener una formación mínima desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista del conocimiento de los elementos constitutivos de la gramática, de los elementos que hacen posible que la lengua sea un medio de comunicación efectiva. O sea, con esto no quiero decir que una persona que sea inculta no puede ser poeta o no puede ser, digamos, literato. O sea, la cultura o la incultura no es la que determina, hay una cultura popular. Hay una cultura que brota. Y la mayor parte de esos poetas, por ejemplo, no tuvieron escuela. Exactamente, y brota y uno reconoce de inmediato la calidad de sus expresiones. El padre de la 10ª dominicana, por ejemplo, era analfabeto. Exactamente. Y así muchos, y hay muchos casos de poetas que no cursaron, que no fueron, digamos, elementos de conformación intelectual. Sin embargo, uno reconoce no solo la vocación literaria, sino la condición de creadores. O sea, porque la creación no es absolutamente académica. Ahora bien, en nuestro tiempo hay una exigencia de carácter normativo de que la gente debe tener algún tipo de, digamos, de instrucción, de formación. Mientras más formación, mejor. Lo que la formación no puede es ahogar
el espíritu libre del creador. Y así tenemos también una literatura popular, el culto de lo popular y la literatura culta, la literatura popular. Yo creo que de todo eso se aprende. O sea, el licenciado Tony Raful, fíjese una cosa, a usted se le ha ocurrido publicar en los últimos tiempos una novela cuyo personaje principal es Johnny Aves García. Realmente, ¿qué le motivó a escribir esa novela? ¿No hubiese sido más interesante quizás producir un tomo de historia, por ejemplo, dominicana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, el asunto, antes que nada, para amigos televidentes que quizás no estén muy actualizados con ese personaje que usted mencionó, Johnny Aves García, así muy brevemente debemos decir que John Aves García fue el jefe de la policía secreta, de la siniestra policía secreta de Trujillo. Trujillo, el gobernante, el déspota, que gobernó durante 31 años el país. Pero Johnny fue el jefe de la policía represiva de Trujillo, de la policía secreta, en los últimos 4 o 5 años. Del mal llamado servicio de inteligencia, el SIN, que realmente era de brutalidad militar. De brutalidad militar. En su última parte. Que llenó, exactamente, ¿verdad? Sobre todo a partir del año 1958, sí, donde se incrementa la represión masiva. No era que Trujillo no había matado y reprimido durante los años anteriores, es que en esos años que dirigió Johnny el servicio de inteligencia militar fue que la escalada resultó más elevada de crímenes, asesinatos, espionaje, muerte, no solo en el país, sino en el extranjero. Bueno, el caso es que usted sabe que yo he sido diputado ante el Parlamento Centroamericano, fui presidente del Parlamento Centroamericano, que es una institución que agrupa 6 estados de Centroamérica y la República Dominicana. Entonces allí, hurgando datos históricos, me preocupé por un hecho histórico desconocido para la mayoría de los dominicanos. Y fue que en el año 1957, específicamente el 26 de julio de 1957, el presidente de la República de Guatemala, que se llamaba Carlos Castillo Armas, fue asesinado en uno de los pasillos de la casa presidencial del gobierno de Guatemala. Y descubrí, ya había una versión, pero de esas versiones que no tenían una base de sustentación sólida, más bien habían 5 hipótesis, y una de ellas acusaba a Rafael Trujillo, el dictador de la República Dominicana, de haber ordenado el asesinato del presidente Castillo Armas por contradicciones que habían tenido en las relaciones. Utilizando algunos personeros. Utilizando algunos personeros, y resulta que el hombre que articuló, el hombre que fraguó, el hombre que organizó el crimen, el magnicidio del presidente Castillo Armas, era el coronel dominicano Johnny Aves García. O sea, que estaba en ese momento como agregado militar en la Embajada Dominicana de Ciudad de Guatemala. Imagínense, yo en Guatemala decidí explorar, investigar esa hipótesis. Habían otras hipótesis. Y cuando empecé a profundizar en el estudio, me encontré con revelaciones, documentación, testimonios orales y escritos de personas que vivieron esa época, que todavía estaban vivos, en la que revelaban datos inéditos sobre la participación de la República Dominicana en ese crimen. Y después la investigación prosiguió para saber por qué Trujillo había mandado a matar al presidente de Guatemala. O sea, uno no entendía, bueno, pero ¿cómo es el asunto? Y entonces a través de esa investigación empecé a constatar todo lo que se refería al señor Johnny Aves García. Y entonces ahí empezó mi interés por el personaje Johnny Aves García. Resulta que una señora que era en ese momento amante del presidente de Guatemala, que matarían, la señora Gloria Bolaño, había sobrevivido a ese momento y estaba viva, o está viva. Esa señora había tenido que salir huyendo de Guatemala a raíz de la muerte de Castillo Armas. Y esa señora la daban por muerta, decían que Trujillo la había también matado, porque ella se había venido a refugiar a la República Dominicana. Y entonces logré localizar a esa señora, que ya tiene 90 años, más o menos alrededor de 90 años, y sostuve varias entrevistas de investigación, y a través de los datos que esa señora me proporcionó, logré confirmar todas las fuentes que atestiguan la determinación, o digamos la actuación de Johnny Aves en el crimen de Castillo Armas, y además de Trujillo, lógicamente obedeciendo órdenes de Trujillo. Estamos hablando de una señora que tuvo vínculos, o que tiene vínculos con la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA. O sea, no estamos hablando de una señora cualquiera, y de una señora de mucho peso gravitatorio en la vida política de Guatemala en esa época. Entonces escribí un libro de historia, un registro histórico, no una novela primero, que se llama La Rapsodia del Crimen. La Rapsodia del Crimen fue editada por la famosa editorial mexicana Grijalbo,
de grata recordación para los amantes de los libros en la República Dominicana, sobre todo en los años 60, 70, 80. La Grijalbo editó mi obra, La Rapsodia del Crimen. En esa obra están contenidos todos los elementos que confirman la participación de Trujillo y de Johnny Abe García. Entonces, inmediatamente se editó esa obra, empezamos a investigar todos los procesos posteriores y entonces me cuento con el testimonio de la señora Bolaños, que me dice que Johnny Abe estaba vivo. Yo tenía a Johnny Abe en el libro La Rapsodia del Crimen como muerto, por diversas razones, porque teníamos la versión que había dado Balaguer en una novela llamada Los Carpinteros, que decía que lo había matado Duvalier en Haití. Entonces a mí me sorprendió. Junto a la familia completa. ¿No? Sí, completa. Entonces evidentemente empecé a investigar si Johnny Abe estaba vivo o no estaba vivo, basándome en el testimonio de la señora Gloria Bolaños, que incluso me atestiguaba que la última vez que lo había visto había sido en el año 2009, en la ciudad de Miami, en el velatorio que se hizo de la última hermana que le quedaba viva a Johnny, que vivía en Miami y que además era la esposa de Teodoro Tejeda, aquel fiscal que era fiscal a la hora de la muerte de Trujillo en 1961 y que escribió un libro. Yo investigué a los matadores de Trujillo. O sea, todos estos datos los empecé a buscar y entonces ahí empieza mi investigación. Y ahí me he encontrado con datos increíbles, informaciones, testimonios, gente que en la novela los presento como un aporte a la búsqueda de este personaje Johnny Abe García, que no murió en Haití. De estar realmente vivo, Johnny Abe tendría que dar hoy 95 años. 95 años. O sea, que probablemente esté lúcido. Hasta hace 2 años, o menos de 2 años, Johnny Abe estaba vivo. No creo que haya muerto en ese intervalo de tiempo. No creo que haya muerto. Hasta hace 2 años estaba vivo y fue visto en varios lugares, incluso en la ciudad de Nueva York, que es el último refugio donde se encontraba. Cuando él desapareció, entre comillas, cuando él desapareció de Haití a través de una operación coordinada por la CIA y por Duvalier para sacarlo de contexto, además había terminado su trabajo como agente, lo confinaron a la Baja California, en la frontera con México, durante algunos años. Adquirió otra identidad y ha sobrevivido con esa otra identidad. Yo hubiese querido que los organismos de inteligencia dominicanos le pidieran oficialmente a los organismos de inteligencia norteamericanos datos sobre la presencia de Johnny Abe en Estados Unidos, pero este es un problema que escapa a mis atribuciones, y parece que no hay ningún interés en hacer ese tipo de investigación, que además sería muy positivo porque nos arrojaría un dato de si el hombre está vivo o no está vivo. Eso sería importante. Ahora, a partir de ahí, a partir de la publicación de la obra, Johnny Abe García, vivo, suelto y sin expediente, yo he recibido... Muy llamativo el título. Sí, yo he recibido, ¿no? Porque, oye, increíblemente, Johnny Abe, el gran criminal de la era de Trujillo, no tiene expediente abierto en la República Dominicana. O sea, no tiene un expediente abierto en la República Dominicana. Una mención en la muerte de los tiranicidas que fueron asesinados el 18 de noviembre, pero una mención, pero él no estuvo ahí, ya él estaba fuera del país. Él no tiene un expediente acusatorio formal con el cual podamos pedir la extradición de Johnny Abe en caso de que esté vivo a la República Dominicana. Entonces, es toda una historia fascinante, este proceso. Pero además, hay una serie de historias que han surgido después del libro, testimonios, gente que me ha llamado, realmente interesante. Yo creo que sí, que el personaje no murió en Haití, que el personaje sobrevivió, este personaje se ha burlado de todos nosotros. Bueno, quiero recurrir a la benevolencia de nuestro invitado especial, el licenciado Tony Raful, poeta, historiador, novelista, Premio Nacional de Literatura y político de larga data en República Dominicana. Quiero, reitero, recurrir a su paciencia y benevolencia para hacer una pausa comercial y luego regresamos para seguir conversando sobre esta obra tan interesante que ha causado tantos revuelos también, diversos comentarios, diversas percepciones, ¿verdad? Y que tengo entendido, adelanto, que la obra será puesta en circulación próximamente en los Estados Unidos. ¿Cuándo será concretamente? Ustedes lo van a conocer. Manténganse ahí frente a sus televisores porque ya regresamos.